¿Qué tal, mis queridos niños y niñas? Continuamos trabajando en nuestro proyecto 7. Recuerda que este proyecto se llama 321, los derechos en acción. Y el día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 3 correspondiente a la semana número 4. En esta actividad número 3 nosotros aprenderemos el siguiente tema: protejo mis creaciones. Así que todos muy atentos. ¿Sabías que existen leyes que protegen a los autores y autoras para que sus creaciones no puedan ser copiadas? Veamos de qué se trata. Según el artículo 27 de la sección 2 de los derechos humanos de la ONU, dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que les correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El autor o autora es la persona que crea una obra, ya puede ser artística, literaria o científica, por lo que sus creaciones deben ser respetadas. Estas leyes protegen a los autores, compositores o creativos de cualquier plagio o copia, ya que pueden reclamar sus derechos siempre y cuando sus creaciones sean propias. Miren qué importante, y nosotros estamos aprendiendo que hasta la ley apoya y protege a toda persona que crea contenido, y asimismo todos también tenemos que respetar todas sus creaciones. Vamos a continuar. Vamos nosotros a escoger y a poner sobre una mesa libros, cuentos y discos de música o películas que más nos gusten. Yo aquí he encontrado algunos libros y cuentos y también unos discos. Entonces, luego de esto vamos a realizar la siguiente actividad. Ahora vas a indicar cuáles son los autores de las obras que escogiste. Recuerda que cada una puede contener varios autores o compositores. Por ejemplo, un libro contiene la obra literaria, pero también las ilustraciones de la portada, y en el interior cada una de ellas es obra de su respectivo autor. Una canción también puede tener el autor que escribió la letra y el compositor que escribió la música y el cantante que la interpreta. A continuación veamos el siguiente ejemplo para que puedas desarrollar la actividad en casa. Recuerda que yo había encontrado unos cuentos. En este caso, esta es una obra, se llama Viaje al centro de la Tierra, y también encontré este cuento de Caperucita Roja que es muy conocido. Vamos aquí a descubrir cuáles son los autores de estas obras. En este primer libro nosotros aquí ya podemos identificar el autor de esta obra, que es Julio Verne, y en el cuento de Caperucita Roja vemos aquí el escritor, que es Jerónimo Stilton. Entonces ustedes asimismo en casa, de acuerdo a los cuentos, a las obras, a los CDs que ustedes han encontrado, van a buscar y también van a identificar los autores de las obras o de los CDs. Es una actividad muy sencilla. Luego de esto vamos a desarrollar otra actividad. Vas a contestar en tu cuaderno o en tu hoja de trabajo de forma escrita las siguientes preguntas. Veamos. ¿Crees que los autores y autoras son como los padres o madres de sus creaciones? Te dejo mi respuesta. Yo creo que sí, porque ellos son los autores quienes han diseñado sus obras y son los dueños de sus creaciones. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo te sentirías si otra persona usa tus creaciones como si fueran suyas? Pues bien, yo me sentiría mal porque no está respetando el derecho de mi autoría, de mi creación, y le dijera que debe pedir mi autorización para poder usar mis creaciones. Entonces, asimismo, tú vas a escribir tus respuestas y luego las vas a compartir con un familiar en casa. Para conocer más sobre los derechos universales, puedes revisar la página 113 del texto individual de estudios sociales de tercer año de educación básica. Aquí estamos observando una parte de esta página. Vamos a encontrar el siguiente tema: vinculación regional y global a través de los derechos universales. Vamos a realizar una lectura comprensiva. Así como nosotros somos partes de Ecuador, también formamos parte de la comunidad latina, países vecinos y hermanos con los que compartimos necesidades y objetivos en común para alcanzar el buen vivir. Asimismo, constituimos parte de la gran comunidad conformada por todos los países del mundo. Asimismo, vamos a ver la otra parte de esta página.
Todas las personas del planeta tenemos derecho, sin importar de dónde seamos o dónde estemos. Por eso se llaman derechos universales y fueron declarados por la Organización de las Naciones Unidas, que se abrevia ONU, para que los seres humanos vivamos dignamente con libertad, justicia y paz, unidos por el respeto a nuestras diferencias. Algunos derechos universales son el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al trabajo, que tú ya has venido conociéndolos durante este proyecto. Mientras tanto, en el mundo, como nos indica aquí esta información, la Constitución ecuatoriana es la primera en el mundo en conocer los derechos también de la naturaleza. Veamos esta información muy importante. En el año de 2008, dentro de la Constitución del Ecuador, fue reconocido el derecho de la naturaleza, que demanda compromiso y equilibrio en la relación entre la humanidad y el entorno. Esto es responsabilidad no solo del Ecuador, sino del mundo, para el presente y el futuro de todas las generaciones. Como ustedes pueden ver, esta información de esta página 113 está muy importante. Te invito a que nuevamente realices una lectura comprensiva y puedas intercambiar ideas o conversar con tu familiar en casa. Y con esto, mis queridos niños y niñas, hemos finalizado la actividad del día de hoy. Recuerda guardar tus actividades y trabajos en tu portafolio. Asimismo, recuerda, no dejes que el COVID-19 entre en tu hogar, mantente en tu casa y sigue todas las medidas de prevención. Y nos vemos en un nuevo video para seguir aprendiendo juntos desde casa. Chao, chao. Y el día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 4 correspondiente a esta cuarta semana de aprendizaje. El tema que aprenderemos en esta actividad número 4 se denomina Escribo un cuento. Así que todos muy atentos. Ahora tú vas a crear un cuento. Tú serás el autor o la autora y por lo tanto tienes los mismos derechos que tienen todos los autores. Recuerda poner tu nombre y la fecha de creación al final de tu cuento. Incluye el signo C, como ves aquí, antes de tu nombre. Este símbolo significa la obra está protegida. Así que todos vamos a seguir las siguientes instrucciones para poder crear nuestro cuento. En esta actividad es necesario que sigas la siguiente recomendación. Para escribir tu cuento en la libreta, primero utiliza la siguiente ficha. Llena los datos y recuerda que debes utilizar los aprendizajes de esta semana. Al completar la ficha, realiza la redacción del cuento en tu libreta. Así que te presento cuál es la ficha que tú debes completar para poder crear tu cuento. Esta es la ficha para poder crear. Vemos que esta ficha está formada por los siguientes datos: nombre del cuento, personajes, qué pasó al inicio, luego cómo terminó la historia, nombre del autor y fecha de creación. A continuación la vamos a llenar siguiendo los datos de un amiguito que me ayudó a realizar esta actividad. Veamos lo que él escribió. El nombre de su cuento colocó este título: El sol se quedó dormido. Entre los personajes que él seleccionó para su cuento son el sol, la luna y los seres humanos. ¿Qué pasó al inicio? Pues bien, él escribió aquí que el señor Sol llegó 5 minutos más tarde. ¿Qué pasó luego? El sol les contó que se había quedado dormido porque el día anterior estaba mirando y escuchando cómo los seres humanos se quejaban por el calor de él. ¿Cómo termina la historia? Pues bien, los seres humanos nunca más se quejaron porque preferían el calor que al frío. El nombre del autor de este cuento se llama Keiler Carey Almeida. Asimismo ha colocado este símbolo que significa que su obra está protegida. Y la fecha de creación en que él escribió su cuento fue el 24 de febrero del 2021. Y con esto hemos terminado de completar nuestra ficha para poder crear nuestro cuento. A partir de todos estos datos vamos a poder escribir nuestro cuento creado el día de hoy. Es importante que también tomes en cuenta la siguiente recomendación. Para escribir un cuento debes utilizar los siguientes conectores temporales y aditivos que son cuando, mientras, además y también, ayer, al principio, después, más tarde, ahora y de pronto. Estos conectores te van a servir para poder enlazar y unir las ideas de tu cuento. Ahora sí, vamos a revisar nuestra libreta para poder
explicarte cómo debes desarrollar la actividad el día de hoy. Recuerda que primero tenías que haber completado tu ficha. Aquí tenemos ya nuestra libreta de relatos de historias y anécdotas y cuentos. Esta libreta le pertenece a mi amiguito Keiler Carey. Veamos lo que él ha venido realizando durante estas 4 semanas de aprendizaje. Tiene su portada. En la semana número 1 escribió el relato ¿Qué son los derechos humanos? En la semana número 2 escribió su historia La energía y sus fuentes. Esta historia la escribió tomando en cuenta el aprendizaje de la semana número 2. Cuarta hoja, donde ya tenemos aquí el cuento que fue escrito por Keiler, donde también ha colocado aquí que él es el autor de este cuento y también la fecha de su creación. Así que ahora les voy a leer cómo le quedó el cuento a Keiler, así que prestemos mucha atención. Recuerda que el título de este cuento es El sol se quedó dormido. Veamos. Había una vez un señor que era muy indispensable en el mundo. Era grande y brillante. Era el sol. El sol tiene un trabajo muy importante, el dar luz a todos desde las primeras horas de la mañana, todo el día. Es muy alegre, siempre está sonriente e ilumina sin quejarse. Un día el señor Sol llegó 5 minutos más tarde. La señora Luna, que era su amiga, se preocupó porque él siempre llegaba muy temprano. Pero ese día justo le contó que se había quedado dormido porque el día anterior estaba mirando y escuchando cómo los seres humanos se quejaban por el calor que sentían cuando él alumbraba la tierra y se puso muy triste al ver que los humanos no valoraban su trabajo de brindar luz y calor a todos. Así que se puso triste y se quedó dormido. Por eso llegó tarde ese día y los humanos sintieron la mañana muy oscura y fría, así que nunca más se quejaron porque preferían el calor que al frío. Y aquí tenemos, recordemos que este cuento está protegido porque lo escribió Keiler Carey Almeida el 24 de febrero del 2021. Entonces espero que con este ejemplo tú también puedas crear tu cuento. Recuerda que lo primero que debes hacer es completar la ficha y asimismo no olvides colocar tu nombre y el día que escribiste tu cuento. Adicional a esto, recuerda realizar un dibujo que represente tu cuento y lo coloreas al final. Y con esto hemos llegado a la parte final de esta actividad. Recuerda guardar tus trabajos y actividades en tu portafolio. No olvides el mensaje que siempre te dejo en cada uno de mis videos. No dejes que el COVID-19 entre en tu hogar, mantente en tu casa y sigue todas las medidas y cuidados y prevención. Y nos vemos en un nuevo video para una nueva aventura. Chao, chao.